Hola amigos queridos de Latinoamérica, de Iberoamérica, de España y de toda Latinoamérica. Estamos aquí representando la escuela Unus Mundus de Tarot Sofía de Quito, Ecuador, en este 11º Congreso de Tarot de Barcelona. Es un placer, un orgullo estar aquí presentes. Lucrecia ya ha estado antes en un Congreso de Barcelona y para mí es la primera vez, aunque sea online. Yo soy Francisco Prado. Soy psicólogo clínico, analista junguiano, tarósofo y cantautor. Y hemos preparado esta ponencia para ustedes, ¿no? Lucrecia tal vez quiera presentarse. Sí, hola, qué gusto estar de nuevo, aunque sea de manera virtual, en el Congreso de Tarot de Barcelona. Y bueno, mi nombre es Lucrecia Maldonado, yo pertenezco a la Escuela Unus Mundus de Quito, Ecuador, y soy estudiosa del tarot, soy escritora y soy también profesora de lengua y literatura. Perfecto. Para esta ponencia hemos preparado un tema que me gusta mucho. Vamos a compartir pantalla ahora mismo para que ustedes lo puedan ver. Nuestra ponencia se llama La ecuación personal, psicografía del momento, y es un tema en donde se integran el tarot y la psicología junguiana, porque como en mi escuela, y bueno, Lucrecia también tiene esta inclinación junguiana, compartimos, queríamos hacer una aplicación práctica del tarot a los conceptos básicos de la psicología junguiana. Entonces vamos a empezar con la siguiente diapositiva. Espero que ahí estamos. Bueno, ahí está Carl Gustav Jung, mi maestro, psiquiatra suizo, que creó la psicología analítica, una psicología bastante interesante, amplia, completa, que abarca todos los aspectos del ser humano, ¿no? No solo su historia personal, su inconsciente personal, sino también lo colectivo, lo arquetípico, que se aplica mucho a la sociedad, a la cultura y también a la espiritualidad y a la filosofía. Entonces, hemos hecho este matrimonio que no es nada nuevo porque hay muchísimos autores, psicólogos junguianos que han aplicado la psicología junguiana al tarot, como la famosa Sally Nichols con su libro El Jung y el Tarot, y muchos otros. Y nosotros hemos hecho también este matrimonio entre las dos disciplinas de psicología junguiana y tarot, porque no hay nada más, para mí, digamos, lo que yo pienso, no hay nada más exacto que la psicología arquetípica para ser aplicada al tarot, porque el tarot es un libro de sabiduría arquetípica, es un libro de imágenes arquetípicas, arcano mayor y arcano menor, y la psicología junguiana con sus conceptos, pues entra muy bien, se adapta fácilmente a este libro que es el tarot, ¿no? No sé si Bueno, mostrarlo. no, o al revés, diría yo, el tarot se adapta perfectamente también Uh -huh. a la psicología junguiana. Si bien Jung no se refirió, sino quizá por defecto podríamos decir al tarot, pues con toda su teoría de los arquetipos del inconsciente colectivo y, y todo esto, él, de alguna forma, el tarot y Jung eh, son el anverso y el reverso de una misma moneda, podríamos decir, están juntos y se complementa o el tarot calza perfectamente en los conceptos de la psicología analítica. Perfecto. Entonces vamos a ver en esta ponencia un esquema práctico de lectura del tarot basado en los conceptos básicos de Jung. Por eso primero vamos a estudiar estos conceptos básicos de forma, digamos, algo rápida y al final de la ponencia aplicaremos el esquema para que ustedes lo hagan en casa, ustedes lo hagan, se hagan a sí mismos, se apliquen este esquema. Es un esquema que se llama la ecuación personal, que es buenísimo para empezar una lectura de tarot, porque a veces no se utiliza una pregunta, sino simplemente es una evaluación general de la psique del consultante. Entonces vamos a ir estudiando los conceptos que van a aplicarse al esquema, la ecuación personal. Primero son las 4 funciones de la conciencia. Jung describió estas 4 funciones. Son 2 pares racionales y 2 pares irracionales. ¿Por qué los dos? El primer par es racional, porque emite un juicio. El pensamiento y el sentimiento emiten un juicio. Ya vamos a estudiar uno por uno estos. Y son opuestos. Pensamiento y sentimiento es un par de opuestos.
El pensamiento a veces es la cabeza, el sentimiento a veces es el corazón. Y a veces tenemos conflictos en esto. Pero la idea de la psicología junguiana es que se puedan integrar. Las funciones irracionales son sensación e intuición, y son irracionales porque se limitan a percibir. Y ya vamos a estudiar una por una. Y también son opuestas. La sensación percibe por los sentidos y la intuición percibe vía inconsciente, como decía Jung. Empecemos con la función pensamiento. La función pensamiento es, como ya dijimos, racional. Es la función de la verdad. Lo que le interesa al pensamiento es descubrir la verdad. Por ejemplo, la ciencia trabaja mucho en base a esta función. El pensamiento, digamos, evalúa las cosas en base a lógica y conceptos. ¿Sí? Digamos, el pensamiento le interesa conceptualizar las cosas, describir lo que son las cosas. Por lo tanto, es una función de orden, de organización y estructura. No es la cabeza, ¿no? El logos que conocemos. Y, como les digo, describe lo que es algo. Por ejemplo, si yo tengo un reloj, el pensamiento me va a decir, ¿qué es el reloj? ¿Para qué sirve el reloj? O sea, aquí tenemos la conceptualización de las cosas. Sí, bueno, las funciones, un poquito para aclarar más, también son la manera como adquirimos el conocimiento, cómo nos acercamos a los contenidos del mundo, ¿no? Y de la vida. Entonces, la función de pensamiento está más anclada en todo lo que es razón, lógica, bueno, ya dice ahí lógica, todo lo que se puede percibir a través de la razón y explicar a través de la razón. Exactamente. Y por eso vamos a usar el as de espadas. Aquí está el as de el mazo Rider Waite Smith. Vamos a usar el as de espadas para representar la función pensamiento. Luego tenemos la función opuesta al pensamiento, que es el sentimiento, que es una función del valor. Así como al pensamiento le interesa descubrir la verdad de las cosas, al sentimiento le interesa otorgar un valor, si es que es agradable, desagradable, apropiado, inapropiado. Por lo tanto, evalúa siempre entre contrarios. Por eso se le llama la función ética, porque es una función que evalúa en base a los contrarios. ¿Sí? El bien y el mal, esto es correcto, no es correcto. Jung dijo que el sentimiento no corresponde a las emociones. Recordemos que Jung dijo que es una función racional y las emociones, los afectos, son más bien irracionales. Entonces, el sentimiento no es igual a la emoción, pero puede conectarse con las emociones, eso sí. Simplemente el sentimiento lo que hace es describir cuánto vale algo, lo importante que es. Por ejemplo, personas que son de tipo sentimiento van a ser como anfitriones, van a ser personas que valoran mucho, que saben escoger, por ejemplo, entre los buenos amigos y los que no son tanto, las personas que tienen esta función como predominante, ¿no? Los tipos sentimiento, porque esto forma tipología, ¿no? Así como el pensamiento, los tipos pensamientos serán más cerebrales, más fríos, los sentimientos son más cálidos y saben escoger las cosas, ¿no? Bueno, sí, aunque no corresponde a la emoción, como decía Pancho, sí puede conectarse de alguna forma con la emoción, porque esa valoración no se basa tanto en lo racional, ¿no? O sea, sí, son las funciones racionales, pero no es la valoración lógica, sino que puede irse quizás hacia una subjetividad en la función sentimiento, ¿no? No requiere de una explicación lógica exacta ni de un método científico para construir esa valoración. Así es. Entonces vamos a representar la función sentimiento con el as de copas. O sea, para este esquema necesitaremos los 22 arcanos mayores y los 4 ases. Luego vienen las funciones irracionales, que son sensación e intuición. ¿Qué es la sensación? La sensación, pues, es una función del presente. La sensación nos ubica en el aquí y ahora, porque lo que se limita es a percibir por los 5 sentidos, vista, olfato, oído, tacto, gusto.
Entonces, lo que hace la sensación es percibir la realidad presente, la realidad inmediata, a través de los 5 sentidos. Por lo tanto, es una función realista, le interesa la realidad práctica, nos conecta con el aquí y ahora y la realidad objetiva práctica. Describe simplemente que algo existe. Y bueno, es como un cable a tierra la función sensación, ¿no? Está ligada, muy ligada, como decíamos, al presente y no es una valoración racional, sino algo más del cuerpo, más de la tierra, más del placer físico incluso, o del desagrado también físico. Es como una función que está muy ligada a la materia y a las sensaciones que el contacto con el mundo material nos proporciona. Por eso las personas donde predomina esta función, los que son tipo sensación, van a ser personas vividoras, que disfrutan mucho de la vida, de los placeres de la vida, de comer, de viajar, de la belleza, de la buena vida, ¿no? Vamos a representar esta función con el as de pentáculos o de oros, que obviamente es el elemento tierra, como sabemos. Y luego la última función es la intuición, también función irracional opuesta a la sensación, que es la función más difícil de comprender porque no es nada parapsicológico, no es precognición del futuro ni nada de eso, pero sí es una función que nos orienta al futuro, no para saber lo que va a pasar en el futuro, sino para percibir vía lo inconsciente, decía Jung, todas las posibilidades nuevas. O sea, el intuitivo, el tipo que es intuitivo, no está viendo lo que está frente a sus narices. Por eso son a veces un poquito despistados los intuitivos. Jung era de tipo intuitivo. Muchos creadores y artistas son de tipo intuitivo. Entonces, los intuitivos lo que hacen es, o la intuición lo que hace es la visión de nuevas posibilidades, de cosas nuevas, ¿no? Entonces, por eso es creativa. Por eso es una función creativa, porque es de las grandes ideas. El intuitivo es el que, digamos, otorga o pinta una idea que a nadie se le ocurrió antes, ¿no? Pega en el blanco y todos se quedan asombrados. ¡Qué genial idea! Entonces, la intuición nunca se equivoca. Y describe a dónde va algo, cuál es el sentido de las cosas. ¿Sí? Sí, podría ser como ver un poquito más allá, ¿no? Como percibir lo no evidente, Exacto. como captar lo que hay detrás de algo, ¿no? Leer entre líneas la realidad, eso podría ser la intuición. Exactamente, al contrario de la sensación que solo está concentrada en lo evidente. Usamos el as de bastos para representar esta función de la intuición, porque es fuego, ¿no? Es fuego y es una cosa natural que hasta los animales tienen. Bueno, ¿qué es el tipo psicológico? Cuando se habla de tipo psicológico en la psicología junguiana, se refiere a qué función predomina. La función superior es la primera función, que puede ser cualquiera de estas 4. Por ejemplo, yo soy de tipo pensamiento, no sé cómo te ves tú, Lucrecia. Ya no me acuerdo, pero creo que soy sentimiento o Tal vez la función, intuición. eso hay que evaluar, Ajá, hay tests, ¿no? Para evaluar. porque puede cambiar precisamente, yo me acuerdo que era sentimiento, pero Puede cambiar. en las últimas pruebas me ha salido intuición. La vida nos va cambiando, ¿no? Pero Ujú. siempre hay como una predominancia, una función superior, que es la más consciente, la más adaptada y desarrollada, la que más se usa. Ojo que en este esquema de la ecuación personal no vamos a determinar el tipo psicológico de una persona. Eso se hace a través de evaluación psicológica o tests. Sí, más compleja, más extensa y más detallada, ¿no? Exacto. Lo que vamos a hacer simplemente es usar como símbolo, ya explicaremos. Entonces hay una función superior que puede ser cualquiera de estas 4. Hay una función inferior que es la opuesta. Por ejemplo, si yo soy pensamiento, mi función inferior será el sentimiento. Si una persona es sensación, será la función inferior intuición y viceversa. Esto hay que comprender bastante bien porque para el esquema necesitaremos esto. Entonces, la función superior es la que más usamos, es nuestra mano derecha, la que está más adaptada, es donde mejores somos, donde más hábiles somos. Y obviamente la función inferior, la cuarta función, es la más desadaptada, la menos desarrollada, la más primitiva y torpe. ¿Por qué? Porque es inconsciente.
y arrastra otros contenidos de lo inconsciente. O sea, la función inferior puede relacionarse con la sombra o con el ánima y el ánimos, ya vamos a ver. Y las funciones restantes son las auxiliares. La segunda y la tercera son las que sobran. O sea, si mi función superior es pensamiento, mi función inferior será sentimiento y las auxiliares serán sensación e intuición. Ya se verá cuál está mejor adaptada para ver cuál es la segunda y la tercera. Como indistintamente las auxiliares, ¿no? O sea, pueden variar. Sí. Y bueno, la inferior es como decir, es la función imprudente, podríamos decirle, la que quizás nos boicotea, nos autosabotea o aparece de manera sombría cuando no necesitamos que aparezca o cuando necesitamos por algún proceso personal, puede ser. Exacto. Entonces, las funciones auxiliares son las que apoyan a la función superior, son auxiliares de la función superior. Bueno, este es un tema muy extenso y aquí solo presentamos algo básico para lo que nos concierne. Ahora, aparte de las 4 funciones, vamos a ver cuáles son los arquetipos básicos que usaremos también en nuestro esquema de la ecuación personal. Y luego explicaremos lo que es la personal. Los arquetipos básicos de Jung son el ego, la máscara o persona, la sombra, el alma o ánima y ánimos, y el sí mismo o self. Vamos a describir cada uno de estos. ¿Qué es el ego? El ego es el centro de la conciencia. No es la totalidad de la personalidad como algunas personas creen, que solo somos el ego. No, no. Jung y Freud y muchos psicólogos profundos descubrieron que el ego solo es la punta del iceberg de la psique. ¿Sí? Es el centro de la conciencia, no de la psique total. ¿Y qué funciones tiene el ego? Ejerce la voluntad, busca autonomía e independencia y también tiene que ver con la identidad individual. O sea, el ego es muy importante, es el yo, es cuando decimos yo, estamos hablando del ego, ego en latín es yo, y tiene estas 4 funciones: conciencia, voluntad, independencia y identidad. Sí, no es como existe la creencia popular, no es el yo crecido, ¿no? No es No es egocentrismo. la auto sobrevaloración, sino que es la conciencia que cada persona tiene de ella misma, ¿no? De lo que se da cuenta que es. Entonces, en el esquema de la ecuación personal, el ego representará el yo del consultante en el aquí y ahora. Luego tenemos la máscara o persona. Es un arquetipo muy importante que Jung lo estudió mucho, que simplemente es la imagen que proyectamos al mundo exterior. Es como nos vemos a nosotros mismos y cómo la gente nos ve, sobre todo cómo nos ven, ¿sí? Tiene que ver con la apariencia, con la ropa que usamos, con el perfume que usamos, con el comportamiento que usamos frente al mundo, porque es un arquetipo que nos ayuda a la adaptación social y a la conformidad. Es necesario, claro, que un exceso de este arquetipo o una carencia de este arquetipo ocasionará trastornos psicológicos, por supuesto. Entonces, son los roles que actuamos en la vida social: psicólogo, tarotista, político, presidente de la República, madre de familia, todos estos roles que actuamos en la vida, porque es un concepto que viene del teatro, ¿no? De los personajes que actuamos en la vida. Tenemos que, como se dice en inglés, play, actuar estos personajes, pero evitar identificarnos con ellos. Pero es el yo ideal y cómo nos ve el mundo. Está muy ligada al rol social o al papel que se desempeña en diversos aspectos de la vida. Por ejemplo, yo ahorita estoy mostrando la máscara o la persona de estudiosa del tarot o profesora de tarot. En el colegio donde doy clases soy la profesora de lenguaje, en mi casa soy la mamá, la abuela o la amiga, y cómo me adapto a esos distintos roles que tengo en mi vida. Exacto, entonces necesitamos usar diferentes máscaras. En el esquema de la ecuación personal, vamos a ver qué arcano tiene relación con esta imagen exterior. Y otra cosa, no es falsa, no es como a veces decimos, quítate esa máscara, sé tú mismo, no. Soy yo, pero en diferentes roles, es cada ser humano en diferentes roles, en los diferentes papeles que desempeña en la vida, y
cómo se adapta a eso. Pero en los trastornos de la máscara puede volverse falsa. O sea, no es falsa en la máscara sana, pero en la máscara trastornada puede, y eso vemos, ¿no? Cuando no somos el yo, sino solo la máscara, entonces puede sonar a falsedad. Digamos que en el trastorno sería, Cuando ¿no? la máscara anula el yo. Cuando te tapa el yo. La idea es que la máscara exprese, transparente el ego. O puede intercambiarse también. Por ejemplo, yo puedo ir a mi casa y seguir siendo una profesora en mi casa. Entonces mis hijos van a Exactamente. decir, pero aquí eres la mamá, más o menos. Exacto, si yo voy donde mi pareja y le comienzo a analizar los sueños, no me quité la máscara psicólogo, entonces necesito ahora la máscara pareja, ¿sí? Es el rol que cada situación nos pide que actuemos. Bueno, luego está la famosa sombra, que sería como el opuesto de la máscara. En el esquema vamos a ponerle la posición opuesta. ¿La sombra qué es? Son básicamente los aspectos rechazados y reprimidos del ego. La máscara sería como el lado oscuro de la luna. La luna es el ego. La sombra sería como el lado oscuro de ese ego, ¿sí? Entonces son aspectos rechazados, reprimidos. Podemos verlo como nuestro yo oscuro, porque todo lo que se reprime se distorsiona. Podemos verle como nuestra parte inferior y desadaptada de la psique. En cada persona hay diferentes contenidos de la sombra. Puede alguien tener en la sombra la sexualidad. Entonces va a salir una sexualidad distorsionada, una sexualidad compulsiva, patológica, ¿sí? Si es que alguien tiene en la sombra el poder, va a salir un poder que explota, un poder que anula a otras personas, etcétera. O sea, los contenidos de la sombra en sí mismos no son negativos, pero por el hecho de estar en la sombra se vuelven negativos, ¿sí? Entonces, la parte inferior también es un gran potencial para el desarrollo y la autorrealización. O sea, lo que tenemos que hacer en la psicoterapia y en la vida es asimilar los contenidos de la sombra para que pasen a la conciencia y se vuelvan constructivos. Es importante también, yo creo que la sombra está muy ligada a los sistemas de creencias, ¿no? Todo aquello que las religiones, las filiaciones políticas, las historias familiares nos reprimen, nos dicen que está mal, nos dicen que es pecado, todo eso pues lo vamos echando a la sombra y en algún momento de la vida nos tocará integrarlo para que no esté ahí haciendo olitas, ¿no? Y molestando por manifestarse o aparecer. Entonces, el arcano mayor que salga en la posición de la sombra va a representar esos contenidos arquetípicos que están reprimidos o rechazados en el ego. ¿Qué es el alma? Esto se refiere al ánima y al ánimos que escribió Jung, imágenes del alma, ¿no? La mujer tiene el ánimos, que es su lado masculino, y el hombre tiene el ánima, que es su lado femenino. Son arquetipos contrasexuales y luminosos, porque son como dioses del ánima y el ánimo. Pero representa simplemente el género opuesto en ti mismo, ¿sí? Nos conecta, el alma nos ayuda a conectar el ego con lo inconsciente colectivo. Por eso se dice que las imágenes del alma son psicopompos, nos guían hacia la totalidad, ¿no? Es el guía del alma hacia la totalidad. Nos conecta con el inconsciente colectivo. Y es una guía también hacia el sí mismo, que es nuestra totalidad psíquica. Generalmente proyectamos la imagen del alma en el otro género. En el caso de la heterosexualidad, pues sería en el otro género, y en el caso de la homosexualidad se proyectaría en el mismo género, ¿no? Pero es un arquetipo muy profundo que tiene que ver con las emociones, es muy emocional y realmente es de carácter muy arquetípico, muy colectivo, muy luminoso, mucho más que la sombra todavía. Y Sí. creo que ayuda también a equilibrar, ¿no? A equilibrar un poco la personalidad, el modo de ser, la esencia, al ponerte algo que se podría considerar contrario, aunque no necesariamente es así, para balancear ciertas características demasiado fuertes o que pueden ser perturbadoras en algún sentido. Sí, la psique es un sistema de opuestos, así como la persona y la sombra se compensan, ¿no? Lo individual y lo colectivo también se compensan. El ego es individual y el alma es una cosa más colectiva, ¿no? Más arquetípica, exactamente. Entonces el arcano que salga en esta posición nos describirá qué arquetipo está en nuestra alma en ese momento.
Y finalmente el sí mismo o self en inglés, que es el gran arquetipo, es el arquetipo de los arquetipos, que representa la totalidad de la psique. ¿Sí? Vamos a poner arriba. Exacto. Es la totalidad de la psique, o sea, digamos, incluye consciente, inconsciente, incluye a todos los arquetipos. Es como, digamos, el administrador de la psique, el gerente de la psique. ¿Sí? Es un centro que nos autorregula. El sí mismo es el que nos envía sueños, síntomas, fantasías para tratar de regular la psique cuando está desequilibrada. Y además es el método, la meta del proceso de individuación. O sea, si la vida tiene una meta es llegar a la totalidad. Como decía Jung, la meta de la vida, del desarrollo, no es ni la bondad ni la perfección, sino la integridad. Y el sí mismo representa esta integridad. Y también, digamos, en la vida hay que extender este puente entre el ego y el self. Se llama el eje ego-self, que tiene que ser una conexión diferenciada, porque cualquier desequilibrio, ya sea hacia el ego o hacia el self, va a generar psicopatología. Ahora, igual yo creo que el self o el sí mismo es como meta, es de esas metas que no necesariamente vamos a alcanzar o no se van a alcanzar necesariamente temprano ni en una sola vida, ¿no? Es como un ir hacia allá y es importante mantener ese camino y porque lo demás puede ser regresivo y puede ser dañino o puede simplemente estancarnos en un desarrollo personal. Perfecto. Entonces, estos son los conceptos que necesitamos. Las 4 funciones de la conciencia: pensamiento, sentimiento, sensación, intuición, y los 5 arquetipos básicos de Jung: ego, máscara, sombra, alma y sí mismo, para nuestro esquema de lectura, la ecuación personal. ¿Qué es la ecuación personal? La ecuación personal es, como decir, la estructura psicológica que tiene cada persona, que es muy diferente de persona a persona, es muy individual, es como la huella dactilar. Es una cosa que es irrepetible porque es la combinación individual de todos estos elementos que hemos visto. ¿Sí? Entonces, cuando Jung se habla, la psicología junguiana habla de la ecuación personal. Eso es importante que cada persona lo tenga claro, porque a través de esa ecuación personal vamos a percibir el mundo, vamos a interpretar el mundo y vamos a relacionarnos con las personas. O sea, tenemos que saber nuestra propia ecuación personal, que básicamente es el tipo psicológico, qué tipología tenemos y qué complejos, qué arquetipos están activos en mi psique. Eso conforma la ecuación personal. Toda la tipología, ya sea psicológica o mitológica o arquetípica. Entonces, en nuestro esquema vamos a formar una cruz, ¿sí? El ego estaría ubicado arriba, ¿sí? El ego estaría ubicado arriba, que representa al yo del consultante en el aquí y ahora. El 2 sería la máscara, a nuestra derecha, al lado de la conciencia, porque la máscara se relaciona con el mundo exterior, pues ponemos el mundo exterior al lado derecho. Esta ubicación es muy simbólica. La imagen proyectada al mundo exterior, ¿no? La máscara es la imagen que proyectamos al mundo exterior. 3, la sombra al lado izquierdo, que es lo rechazado, lo inconsciente, como ya vimos. 4, el alma, lo profundo, la esencia, el puente hacia la integridad, nuestro corazón, podemos decir así. Y en el centro, 5, el self o sí mismo, que es la síntesis, que se saca por reducción teosófica de los 4 anteriores. Sabemos los tarotistas, ¿no? Si sumamos los arcanos más y 4 y hacemos esta reducción teosófica, entonces vamos a tener este número, el arcano. O sea, si la suma da, por ejemplo, 20, sacamos el juicio y lo ponemos aquí. Si la suma daría 22, sería el loco. Usamos el 22 para el loco. Si es que es 23, si es que es mayor de 22, entonces ya sería de reducir. Por ejemplo, 23, 3 más 2, 5, el Papa. ¿Sí? ¿Algo que quieras decir? Bueno, no, ya está dicho. Bien, ¿cómo combinamos las funciones con los arquetipos? Porque es algo un poquito complejo. Primero vamos a presentar un caso clínico de una paciente real mía, que es para tener un contexto, para interpretar, para que primero
explicamos cómo funciona y después ustedes lo hagan en su casa. Es una mujer de 32 años, está divorciada, es madre soltera, tiene un hijo de 5 años y vive con la madre. El complejo nuclear, en psicología junguiana siempre vemos que hay un complejo central, un complejo nuclear, es la puella, la adolescente eterna, la doncella, en mitología la core, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el mitologema clínico que usamos la psicología, la mitología griega para representar, ejemplificar el problema de esta paciente? Es el mitologema de Deméter, Core y Hades, que sabemos la historia básicamente que nos dice la mitología, que Core es la hija de Deméter, que vivía con su madre, no hay padre. Es como el cuento de Caperucita Roja, pero en mitología griega, ¿no? Vivía la niña, la doncella virginal con su madre, un lazo muy fuerte, es lo que pasa con esta paciente. Y atrae Hades, hombres oscuros. El Hades, sabemos que Hades es el dios del inframundo, hermano de Zeus y Poseidón, ¿no es cierto? Entonces, Hades raptó a Core y la llevó al Hades, al inframundo. Entonces, Deméter sufrió muchísimo por este rapto de su hija, pero luego Core se convierte en Perséfone, que es la reina del inframundo, la esposa, la consorte de Hades. Y luego llegaron a un acuerdo Hades y Deméter para que Core, ya convertida en Perséfone, pueda salir a estar con su madre en una estación que podría ser la primavera donde todo florece, y las 3 restantes estaciones Perséfone pasaba en el inframundo junto a Hades. Entonces, este es el caso clínico de esta mujer, que es una adolescente eterna que no ha hecho un rito de pubertad, no se ha convertido en adulto todavía, es dependiente de la madre, vive con la madre, sus parejas son muy pasajeras, no ha hecho un compromiso, excepto ese matrimonio que tuvo, donde tuvo el hijo, que fue un fracaso total porque este hombre era un verdadero Hades, o sea, le raptó a la doncella y fue una cosa muy abusiva. Él, digamos, era muy agresivo, muy violento con ella y ella no soportó. Gracias a Dios se fue, ya embarazada, se fue y regresó con la madre. Entonces, este es el contexto que vamos a usar para nuestro ejemplo. Tal vez es importante explicar un poquito qué es un mitologema. Sí, el mitologema es un motivo mitológico. Mitologema puede ser, por ejemplo, la historia de Deméter, Core y Hades. Eso es un motivo, una narrativa mitológica. Cada paciente, cada uno de nosotros tenemos un mitologema. Hay gente que está viviendo el mitologema, por ejemplo, de Apolo y Jacinto, de un amor homosexual, por ejemplo. Una mujer puede estar viviendo el mitologema de Artemisa, la cazadora, ¿no? Con una causa feminista, por ejemplo. O sea, estos son los mitologemas. No sé si queda Sí, yo creo algo que claro, ¿no? Si no, lo pueden seguir o investigando. pueden preguntar al final también. Exacto. Bueno, entonces ahora vamos a ver la interpretación de la ecuación personal en este caso de esta paciente. Hemos usado el tarot de Rider-Waite, porque es tal vez el más difundido, el más famoso. Y como vemos arriba en el 1, recordemos que la posición 1 era el ego. Tenemos la papisa, la high priestess, la suma sacerdotisa. O sea, yo no le hice esto a la paciente, esto lo hice yo para mí, ¿sí? Pero es en base al contexto de esta paciente. Entonces, en el ego sale la suma sacerdotisa, que curiosamente en el tarot mítico, por ejemplo, es Perséfone, ¿no? En el tarot mítico griego de Charman Burke y Green, la suma sacerdotisa corresponde a la diosa Perséfone. Entonces, estábamos hablando de ese mito. Aquí podemos decir como ego que esta carta le representa a la paciente como una mujer virginal, como una mujer, digamos, que no se ha ensuciado todavía con el mundo adulto, que no ha salido todavía de este claustro. En el tarot de Marsella podemos ver más claramente que es un claustro en donde ella está, que es un mundo materno. Además, es la madre espiritual, la papisa. Entonces podemos decir que esta mujer está todavía en el mundo de la madre, ¿sí? Ahora, es importante ver primero los arcanos mayores
Y luego estos 4 haces los sacamos al azar, ponemos un as al lado de cada uno de estas, menos del quinto. Ya, para ver dónde están las funciones. Claro, para ver con qué función se relaciona todo al azar. Ya. Mezclamos los 4 haces aparte de los 22 arcanos. Para ver qué aspecto se relaciona con qué función. Exacto. Entonces aquí la suma sacerdotisa estaría teñida, estaría matizada por la función intuición, que dijimos que representaba el basto. ¿Sí? Ahora, si sacamos aquí el basto, entonces tenemos que poner la función inferior abajo, o sea, la sensación, ¿sí? El opuesto. Y recordemos que aquí está el ego y aquí está la función superior. Y la función superior la colocamos al lado del ego. Y la función inferior la colocamos abajo al lado del alma. Las funciones auxiliares se van a colocar en la máscara y en la sombra. Entonces, bueno, aquí entonces colocamos el basto y ¿qué nos dice aquí la intuición? ¿Cómo mezclamos el significado de la papisa, de la suma sacerdotisa con la intuición? ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Cómo la intuición le está matizando a la suma sacerdotisa? Bueno, a mí me parece que la suma sacerdotisa o la papisa es intuitiva, ¿no? En algunos casos, en el tarot de Waite no tiene, pero en el de Marsella tiene un libro que puede representar la razón, ¿no es cierto? Entonces, sin embargo, también parece una figura intuitiva porque en la suma sacerdotisa o en la papisa están los misterios femeninos, los secretos femeninos, la interiorización y ese mirar hacia adentro puede llevar a que sea intuitiva. En el caso de la consultante, pues también quizás se está negando a su intuición un poco por mantener una excesiva racionalización de lo que sucede. Eso sería de confrontarlo con ella. Claro, pero digamos aquí la intuición estaría como función superior, ¿no? Ya, Y con esto no no sé. estamos evaluando la tipología de la paciente, simplemente simbólicamente para la lectura. Yo le interpreté como que ella, como está en el mundo materno, está en el mundo intuitivo. ¿Qué quiere decir? Que tiene muchas ideas sobre qué hacer, pero no concreta. Ya, porque además, bueno, son los haces, pero... Sí. Ajá. Ajá. Entonces, claro, porque lo concreto estaría abajo en los doros. Los doros son la función sensación de concretar las cosas en la realidad. Y ella tiene problemas con la concreción de las cosas. O sea, tiene grandes ideas de posibilidades. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer el otro, pero no se concreta. Y buenas ideas, podríamos decir, Muy es decir, buenas de ideas. la intuición, no es disparatada, podríamos No, no, decir, no, geniales ideas. pero no las logra concretar. Es una chica muy creativa, le gusta mucho el arte, aprecia mucho el arte, pero como está encerrada en el mundo materno, esa intuición se queda ahí. ¿Sí? Y no se conecta con lo concreto que sería el oro. Bueno, luego pasamos a 2, la máscara. Recordemos que el 2 se relaciona con la máscara. ¿Qué imagen ella proyecta hacia el mundo? La justicia y el as de espadas. Entonces, primero vemos los arcanos mayores. La justicia nos dice que ella aparece hacia el mundo como una persona perfeccionista, como una persona fría, y de eso se queja la madre además, que ella es muy cortante, dice, ¿no? Entonces aquí tenemos las espadas, ¿no? Entonces ella sí aparece como muy equilibrada, como una persona bastante racional, bastante intelectual, pero fría, ¿ya? Y aquí tenemos en la función auxiliar, la función pensamiento. O sea, en su máscara, ¿sí? Ella aparece como una mujer muy intelectual, muy racional, pero algo fría. Y ahí hay una traslación en la espada La también, espada. ¿no? Es decir, 2 espadas. la espada de la justicia proporcional al tamaño del dibujo y en el as de espadas, la espada grande, que también nos da una medida de cuán grande puede ser quizás una necesidad de hacer algún tipo de corte eh, en relación con su máscara o en relación con su imagen y su rol social. Exactamente. Bueno, eso es como ella se proyecta hacia el mundo exterior, pero el opuesto en la sombra, tenemos aquí el sumo sacerdote junto con la copa que representa el sentimiento. ¿Cómo interpretar la sombra? Todo lo que está en la sombra se distorsiona. Recordemos que la sombra es lo que está rechazado, reprimido. O sea, esta paciente no tiene el acceso al arquetipo del Papa. Conocemos que el sumo sacerdote es el maestro.
es la capacidad de compartir con otras personas, de transmitir conocimiento, de transmitir su riqueza interior, espiritual a otras personas. Es una carta de liderazgo. Entonces, ella tiene en la sombra ese liderazgo, ese maestro, ese potencial de enseñanza y de liderazgo está en la sombra junto con la función sentimiento, esa capacidad de evaluar las cosas, de discriminar qué es lo apropiado, qué es lo inapropiado, están en la sombra. Por eso ella se encuentra con personas que le hacen daño, porque no puede discriminar como hace el sentimiento, que es la función de la evaluación, decíamos, entre lo apropiado y lo inapropiado. Se termina relacionando con gente de drogas, con gente un poco oscura, gente Hades, justamente ahí está el mitologema de Hades, con parejas que se aprovechan de ella, que le abusan, que le usan sexualmente. Entonces, esta capacidad de discriminación del sentimiento lo tiene en la sombra, junto con su potencial de liderazgo y de maestría, porque ella tiene mucha cultura y podría compartir eso con otras personas, pero como está encerrada en el mundo de la madre, pues no lo hace. Yo creo que también al ser el Papa un arquetipo masculino, es como que faltaría, o sea, estaría en la sombra y quizás un poco negada y aplastada, podríamos decir, la capacidad de concretar todo ese conocimiento que le puede dar la suma sacerdotisa o esta perfección de la máscara, ¿no es cierto? En el fondo quizá no alcanza a concretar las cosas. Exactamente. Bueno, y finalmente pasamos a la posición del alma o del animus. En el caso de la mujer sería la imagen del alma, su animus. Y vemos aquí la luna. En el alma, la luna. ¿Qué podemos decir de esta alma, no? Que está como mucho en las sombras, como en la incertidumbre. Otra vez tenemos la imagen de la madre. La luna sabemos que es la madre cósmica, que es algo que a ella le domina, como a Core le dominaba a Demeter. Aquí el mundo de la madre domina su ego y domina su alma, podemos decir así. Sus emociones están indiferenciadas, inconscientes, y la capacidad de concretar las cosas, digamos, de esta alma, está como función inferior. O Además sea, que se repite el círculo, ¿no? Es se decir, repite es como que impide también una visión de su bienestar material, por decirlo de algún modo. exactamente. Entonces aquí, digamos que la luna representa su alma, su emocionalidad profunda, su corazón, que podemos ver que también puede estar en crisis, y esto está relacionado con la capacidad de concreción de las cosas, que ella no tiene acceso a concretar las cosas, todo se queda en ideas y intuiciones. Ahora, sumando los arcanos mayores, ¿no? Sale 6. En la suma teosófica sale 6, que es los amantes, los enamorados. ¿Sí? ¿Qué podemos decir aquí como síntesis? Porque esta carta central representa el sí mismo, o sea, la síntesis de toda la lectura. Aquí no se saca ninguna función, simplemente solo el arcano mayor. ¿Qué nos dice los amantes? Que ella necesita, que está en una transición. Un rito de pubertad. Está en un rito de pubertad en donde necesita convertirse en adulto. Aquí están Adán y Eva en el tarot de Waite. Están Adán y Eva en el paraíso y a punto de caer, digamos así, ¿no? Ella todavía no come la manzana y no le comparte la manzana prohibida a Adán. Entonces, eso es un rito de pubertad, que significa la transgresión que ella necesita hacer para salir del paraíso, del mundo de la madre y convertirse en una adulta ya consciente. Entonces, yo creo que esta carta ejemplifica muy bien, en resumen, dónde está ella y qué necesita hacer. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo se usa este método. Repito que se sacan al azar, se barajan los 22 arcanos mayores y los 4 haces por separado y ponemos una carta en cada posición. Si aquí nos sale el basto, entonces ponemos el contrario, esta es intuición, ponemos sensación, que es el contrario abajo, el pentáculo. Y si aquí sale copa, entonces colocamos el opuesto, que es espada, y así mismo en todo el esquema. Si aquí nos hubiera salido una copa, tenemos que poner la espada abajo. Y las otras dos funciones auxiliares al azar las colocamos en donde quiera. Entonces lo que hace la función es matizar el arcano mayor. ¿Sí?
Aquí, por ejemplo, la sensación matiza la luna. Digamos que lo que quiere decir eso es que su percepción de la realidad todavía está sumergida en el inconsciente. Algo así. ¿Ya? ¿Algo más? No, creo que ahí está todo. Bueno, entonces ustedes lo pueden practicar en su propio hogar, en su propia casa, pueden hacer esto. Es un esquema que sirve para evaluar. No necesariamente se necesita una Sí, pregunta, pero sí necesitamos un contexto, como ya vimos aquí, el caso de esta persona, un contexto básico, en qué situación está. Puede ser una pregunta también, si quieren. ¿En qué situación está? ¿Cómo está su vida? ¿Qué crisis está atravesando exactamente? Para tener un contexto de lectura, porque las lecturas, como sabemos, funcionan mucho mejor cuando hay un contexto, cuando sabemos algo más de la vida del contexto. Bueno, con esto terminamos nuestra ponencia. Les invitamos a que se contacten con nosotros a través de Facebook e Instagram, Escuela Unus Mundus de Tarot Sofía, en Quito, Ecuador, y también en nuestros perfiles personales de Lucrecia Maldonado y Francisco Prado, Pancho Prado Saona, también en Facebook e Instagram. Bueno, en Facebook yo estoy como Luc, L-U-K, Recia, Luc Recia, 2 palabras. Perfecto. Y bueno, para nosotros ha sido un placer compartir con ustedes este esquema, esta ponencia. Esperamos que les sea de utilidad y lo comiencen a practicar. Y agradecemos a la Escuela Mariló Casals, sobre todo a María del Mar y todos sus hermanos y pareja que están también en esta misión tan hermosa que es dignificar el tarot en nuestro mundo iberoamericano. Muchísimas gracias y estaremos presentes en otros eventos futuros. Bueno, sí, particularmente a Xavi, que nos ha asistido en la grabación y en la presentación de esta ponencia también. Un abrazo y bueno, un abrazo para todos los que nos vean. Y como dice una canción de Pablo Milanés, yo pisaré las calles nuevamente de Barcelona. Estaremos en Barcelona. Algún rato. Ciudad maravillosa. Chao, gracias. Sí, chao.